1 de septiembre de 1855. Yo no me llamo cristiano, no digo de mí que soy cristiano. Es lo que continuamente debo repetir. Todo aquel que quiera entender mi tarea especialísima tiene que ejercitarse en sostenerlo. Sí, lo sé bien. En este mundo cristiano donde todos y cada uno son cristianos, donde ser cristiano es algo que cada uno naturalmente es, suena casi como una suerte de locura que haya uno que diga de sí mismo: yo no me llamo cristiano, y que, además, lo diga uno a quien el cristianismo ocupa tanto como a mí. Pero no puede ser de otro modo. Lo más verdadero siempre debe aparecer como una suerte de locura en el mundo del disparate. Y es bien sabido que vivo en el mundo del disparate, que lo es, entre otras cosas, por el disparate de que cualquiera, sin más, sea cristiano. Sin embargo, no puedo, ni quiero, ni me atrevo a cambiar mi declaración. Si lo hiciera, quizás se produciría también otro cambio, que el poder, una omnipotencia que se sirve especialmente de mi impotencia, me soltara de la mano y me abandonara a mi suerte. No, no puedo, ni quiero, ni me atrevo a cambiar mi declaración. No puedo servir a estas legiones de canallas comerciantes, quiero decir, pastores, que, al falsificar el sentido de ser cristiano, lograron millones y millones de cristianos en beneficio de su negocio. Yo no soy cristiano y por desgracia puedo poner en evidencia que los otros tampoco lo son. Sí, incluso menos que yo, pues se convencen a sí mismos de que lo son o se lo atribuyen de manera mendaz o, como los pastores, convencen a otros de que lo son, con lo cual el negocio de los pastores sigue prosperando. El punto de vista que tengo que exponer y expongo es tan original que, literalmente, en los 1800 años de cristianismo, no encuentro nada análogo, nada comparable que me sirva de referencia. También aquí, frente a esos 1800 años, estoy literalmente solo. Aclaración. Solo en la medida en que he hecho un comentario crítico con respecto al apóstol, debo observar lo siguiente. 1. Tengo todo el derecho, pues el apóstol es solo un hombre y mi tarea exige ser continuada hasta el final. Si en la predicación del apóstol se encontrara la mínima cosa que pudiera vincularse con la sofistería que ha echado a perder el verdadero cristianismo, entonces tengo que levantar la voz de alarma para que los sofistas no se amparen sin más en el apóstol. Esto es de gran importancia para el protestantismo, a fin de remediar la tremenda confusión que produjo Lutero al invertir la relación y, en realidad, criticar a Cristo a través de Pablo, al Maestro a través del discípulo. Por mi parte, no he criticado al apóstol como si yo fuera alguien, yo que ni siquiera soy cristiano. Lo que he hecho es mantener la predicación de Cristo al lado de la del apóstol. 3. Una cosa es hacer una observación dialécticamente verdadera desde el punto de vista intelectual y otra es menoscabar, debilitar al apóstol, pretensión de la que estoy más lejos que nadie. Se cierra aclaración. La única analogía que puedo invocar es Sócrates. Mi tarea es una tarea socrática, revisar el sentido de ser cristiano, manteniendo libre el ideal, pero puedo poner en evidencia que los otros lo son menos aún. Tú, sencillo noble de la antigüedad, tú, el único hombre,
a quien reconozco con admiración como pensador, que se ha conservado poco de ti. Entre los hombres, el único verdadero mártir de la intelectualidad, igualmente grande qua carácter y qua pensador. Pero este poco, cuán infinitamente mucho. Cómo me gustaría hablar contigo, aunque no fuera más que media hora, lejos de los batallones de pensadores que la cristiandad pone en el campo con el nombre de pensadores cristianos, pues, por lo demás, en el transcurso de los siglos, solo ha habido unos pocos pensadores significativos en la cristiandad. La cristiandad yace en un abismo de sofística mucho, mucho peor que cuando los sofistas prosperaban en Grecia. Estas legiones de pastores y docentes cristianos son todos sofistas, viven de, y aquí viene lo propio del sofista de la antigüedad, convencer de algo a quienes no entienden nada y después hacer de la cantidad de este tipo de hombres la instancia que decide lo que es la verdad, lo que es el cristianismo. Pero yo no me llamo cristiano. Entiendo muy bien que lo que digo sea muy molesto para los sofistas. Entiendo muy bien que ellos preferirían ver que me proclamara a bombo y platillos como el único verdadero cristiano. Entiendo muy bien que a su vez se intente con mentiras presentarme de este modo. Pero a mí no me van a engañar. En cierto sentido soy muy fácil de engañar. He sido engañado en casi todas las circunstancias en que me he encontrado. Pero entonces ha sido porque yo mismo lo he querido. Cuando no quiero, no hay ningún contemporáneo que pueda engañar a un consumado talento policíaco como yo. En fin, no me van a engañar. Yo no me llamo cristiano. En cierto sentido, parece fácil desembarazarse de mí, pues los otros son todos distintos. Son verdaderos cristianos. Sí, así parece. Pero no lo es, pues justamente porque no me llamo cristiano, es imposible desembarazarse de mí, que tengo la maldita cualidad de que, gracias a que no me llamo cristiano, puedo poner en evidencia que los otros lo son menos aún. Oh Sócrates, si te hubieras proclamado a bombo y platillos el más sabio, los sofistas habrían terminado rápidamente contigo. No, tú eras el ignorante, pero tenías al mismo tiempo la maldita cualidad de que, gracias a tu ignorancia, podías poner en evidencia que los otros eran aún menos sabios que tú. Ni siquiera sabían que eran ignorantes. Pero así como te ha ido a ti, según lo dices en tu apología, a la que irónicamente llamaste la sátira más cruel de tu tiempo, que, al poner en evidencia que eran ignorantes, te ganaste muchos enemigos, y así como se te imputó ser aquello que podías mostrar que los otros no eran, y entonces comenzaron a odiarte por envidia, así también me ha ido a mí. Ha despertado encono contra mí el hecho de que pueda poner en evidencia que los otros son aún menos cristianos que yo, que sin embargo mantengo una relación tal con el cristianismo que en verdad veo y reconozco que no soy cristiano. Y se me quiere imputar que el hecho de llamarme no cristiano solo es una forma velada de soberbia, que yo seguramente debo ser lo que soy capaz de probar que los otros no son. Pero este es un malentendido. Lo cierto es que no soy cristiano. Es una conclusión precipitada asegurar que porque pueda mostrar que los otros no son cristianos, yo deba hacerlo. Tan precipitada como si, por ejemplo, de uno que es medio pie más alto que otro, se concluyera de inmediato, ergo mide 6 codos. Mi tarea consiste en revisar la noción de cristiano. Solo existe un único hombre que reúne las condiciones para hacer una verdadera crítica de mi trabajo, yo mismo. Por eso,
Había algo de verdad en lo que hace ya muchos años me dijo el ahora deán Kofod Hansen respecto de su intención de hacer una crítica del postscriptum definitivo, que al leer la crítica de algunos trabajos anteriores contenida en esa obra, desistió de su propósito porque el propio autor era el único capaz de hacer una verdadera crítica. No hay en este tiempo nadie, ni uno solo, que reúna condiciones para hacer una crítica de mi trabajo. El único que ocasionalmente ha dicho una palabra más verdadera acerca del sentido de mi tarea es el profesor R. Nielsen. Pero lo verdadero que dice lo obtuvo de conversaciones privadas conmigo. Cuando jueces tan competentes como, por ejemplo, los señores Israel Levin, Davidson, Sisby, pensadores tan lúcidos como Grun, o caracteres tan transparentes como los anónimos, etc., cuando toda esta gente tiene que juzgar ante un tribunal tan informado como el público sobre un caso tan singular, es lógico que el resultado sea el que ha sido, cosa que me duele por este pequeño pueblo que, de este modo, ha sido puesto en ridículo qua pueblo. Pero incluso si uno u otro mucho mejor informado se propone decir algo acerca de mí y de mi tarea, el resultado siempre es que, después de una mirada superficial sobre mi trabajo, rápidamente declara que lo mismo había sido dicho antes en términos análogos. Así no se llega a nada. Que un hombre con mi ocio, mi aplicación, mis capacidades, mi formación, que el obispo Münster ha certificado por escrito, haya invertido no sólo 14 años, sino toda su vida en una sola cosa, lo único por lo que ha vivido y respirado, y que ahora un pastor, a lo sumo un profesor, no necesiten más que una mirada superficial para llegar a ese juicio, es una necedad. Y lo que ha sido distinguido con tanta claridad que enseguida se le ha puesto el sello, el individuo singular, no soy cristiano. Cosa que ciertamente no ha ocurrido antes en los 1800 años de cristiandad, donde todo lleva el sello comunidad, sociedad, soy un verdadero cristiano. Y que ahora un pastor, a lo sumo un profesor, le encuentren de inmediato una analogía, también es una necedad. Con un examen más minucioso descubrirán que es imposible, pero para ellos esto no vale la pena. Prefieren una mirada superficial sobre mi obra y la de mis predecesores, y entonces enseguida encuentran analogías como el público podrá entender de inmediato. Sin embargo, es como yo digo, no hay en los 1800 años de cristiandad nada análogo, nada equivalente a mi tarea. Es la primera vez en la cristiandad. Lo sé también lo que me ha costado, lo que he sufrido, lo que solo puede expresarse con una palabra. Nunca he sido como los otros. ¡Ay! El tormento más intenso y terrible de la juventud. No ser como los otros, no vivir un solo día sin recordar con dolor que no se es como los otros, no poder correr con la manada, que es deleite y alegría de la juventud, no poder entregarse libremente jamás, que al menor intento se te recuerde dolorosamente la cadena, el aislamiento de la peculiaridad que, dolorosa hasta la desesperación, te separa de todo lo que se llama vida y alegría y placeres humanos. Es cierto que con los más terribles esfuerzos se puede tratar de ocultar lo que a otros a esa edad se considera una deshonra, que uno no sea como los otros.
hasta cierto punto quizá pueda lograrse, pero el tormento sigue en el corazón y, como solo se logra hasta cierto punto, la menor imprudencia puede vengarse de una manera terrible. Con los años, este dolor se sobrelleva cada vez mejor, pues cuanto más uno se convierte en espíritu, menos duele no ser como los otros. Espíritu significa precisamente no ser como los otros. Y entonces quizá llegue por fin un instante en el cual el poder que de este modo alguna vez, sí, así parecía a veces, te maltrató, se transfigure y diga: ¿tienes algo de qué quejarte? ¿Te parece que en comparación con lo que reciben otros hombres, tú has salido perdiendo, aun cuando por amor he debido llenarte de amargura la infancia, tanto la juventud temprana como la tardía? ¿Te parece que te he engañado con lo que has recibido a cambio? Y la respuesta a esta pregunta solo puede ser no. No, amor infinito. Mientras que la masa de los hombres preferiría en grado sumo verse liberada de lo que yo, con tanto dolor, he llegado a ser. Bajo tormentos como los míos, un hombre aprende a soportar el hecho de ser un sacrificado, y la infinita gracia que se me ha manifestado y se me sigue manifestando es la de haber sido elegido para ser un sacrificado, haber sido elegido para eso, sí. Y una cosa más, bajo la influencia conjunta de la omnipotencia y el amor, haber sido transformado para sostener con firmeza que este es el grado supremo de gracia que el Dios del amor puede manifestarle a alguien y, por ende, solo a los que ama. Mi querido lector, como ves, no abunda el provecho. Esto solo sucederá después de mi muerte, cuando los mercaderes que prestaron juramento quieran aprovecharse también de mi vida para llenar sus despensas. El cristianismo apunta tan alto que lo que entiende por gracia es aquello de lo que todos los profanos, procul o procul este profani, más que de ninguna otra cosa, querrían librarse. Los pastores de la mentira o los pastores transforman la gracia en indulgencia. La gracia consiste en que el hombre saca literalmente provecho de Dios y el pastor provecho de los hombres, a quienes les hace creer eso, invitándolos con las palabras de Cristo: venid todos a mí. El verdadero sentido de estas palabras es, sin duda, que la invitación se extiende a todos, pero que cuando hay que mantenerse en aquello a lo que Cristo los invita, llegar a ser un sacrificado en la imitación, sin transformarlo en algo que agrade a todos, entonces se verá que, como en el tiempo de Jesús, todos querrían librarse de eso más que de ninguna otra cosa, y que sólo, muy excepcionalmente, un muy raro individuo singular responde a la invitación, y que, a su vez, de estos individuos singulares, sólo un muy raro individuo singular la responde de tal manera que puede sostener con firmeza que es una gracia infinita e indescriptible la que se manifiesta: ser sacrificado. Una gracia indescriptible, pues es la única manera en que Dios puede amar a un hombre y ser amado por un hombre. Pero es una gracia infinita que Dios lo quiera y lo permita. Poco importa entonces que, por precaución y para eliminar todo lo profano, se haya puesto como condición necesaria el ser sacrificado. Y también casi repugnante, sofocante, nauseabundo, revulsivo, que ser amado por Dios y atreverse a amarlo
tenga que ir necia y bestialmente unido a sacar provecho. Tú, hombre común, el cristianismo del Nuevo Testamento es algo infinitamente elevado, pero téngase en cuenta que no es elevado en el sentido de las diferencias que se dan entre los hombres en relación con la inteligencia, etc. No, es para todos, absolutamente todos, todos y cada uno. Si lo quiere absolutamente, si absolutamente quiere odiarse a sí mismo, si absolutamente quiere soportarlo todo, sufrirlo todo, y lo pueden todos y cada uno si quieren, entonces esto infinitamente elevado es accesible para él. Tú, hombre común, no he separado mi vida de la tuya, tú lo sabes, he vivido en la calle, todos me conocen. Además, no he llegado a nada importante, no pertenezco a ningún egoísmo de clase, y si a alguien pertenezco, te pertenezco a ti. Tú, hombre común, tú, que, sin embargo, alguna vez inducido por alguien que te sacaba dinero haciéndote creer que era para tu bien, llegaste a encontrarnos ridículos a mí y a mi existencia. Tú, que menos que nadie tienes motivos para impacientarte o irritarte, porque soy de los tuyos. Más bien, los distinguidos tienen razones para hacerlo, porque no me uní de manera decidida a ellos, sino que solo mantuve una relación superficial con ellos. Tú, hombre común, no te oculto que, de acuerdo con mis ideas, ser cristiano es algo infinitamente elevado, y que, cosa que confirma la vida de Cristo, cuando se piensa en su propio tiempo y que da a entender su mensaje cuando se la escucha atentamente, solo unos pocos individuos singulares lo alcanzan. Sin embargo, es posible para todos. Pero una cosa te conjuro por el Dios del cielo y por todo lo que es santo: huye de los pastores, huye de ellos, esos abominables cuyo oficio es impedirte incluso que te des cuenta de lo que es el verdadero cristianismo y de ese modo transformarte, apelando a galimatías e ilusiones, en lo que ellos entienden por un verdadero cristiano, un miembro contribuyente de la iglesia estatal, de la iglesia del pueblo, etc. Huye de ellos. Solo acuérdate de pagarles voluntaria y puntualmente el dinero que les corresponda. Con aquellos a quienes uno desprecia, no hay que tener cuentas pendientes a ningún precio, así no podrán decir que uno huye de ellos para evitar el pago. No, págales el doble para que tu desacuerdo con ellos quede bien claro. Que lo que les ocupa a ellos no te ocupa en absoluto a ti, el dinero, y que, por el contrario, lo que no les ocupa a ellos te ocupa infinitamente a ti, el cristianismo.